Ayúdelo usted es enfermera. Yo solo soy estudiante, no sé muy bien qué hacer. ¡Ayúdale, por favor, ayúdale! ¡Ayúdale, por favor! ¡Ya, por favor! ¡No me atormente! Voy a ayudarlo. ¡Parada! ¡Qué locura de disparar! ¡Pues para qué se enseñó! ¡Deje de fastidiar! ¿Roger? Ayúdalo. ¡Señorita, pero qué hace! ¡Señorita, ¿dónde va? ¡Parada! No entiendo cómo estudia medicina y no ayuda a la gente. ¡Ayúdale, por favor, ayúdale! ¡Dígale cómo está! ¡Por favor! Ya, tranquilos todos. Yo me encargo. Tranquilo, respire, ya está bien. Beba un poco de agua. Tranquilo, ya está a salvo. Muchas gracias. Pensé que no la contaba esta vez. No se preocupe. Tranquilo, ya todo está bien. Lo que sí le recomiendo es que vaya a un hospital. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Me salvaste la vida. No es nada. Es mi trabajo, parte de mi vocación. Esta es mi tarjeta. Llámame cualquier cosa que necesites. Ok. ¡Ey, señor! Parada, aquí me quedo. Te juro que ya estoy harto de la mediocridad de Carla. Todos los días llega oliendo desinfectante y a fracaso. Ay, mi vida es un presupuesto que nunca cuadra. Darwin da igual. Él piensa que porque tiene esta cadena, tiene comprada mi lealtad. Pero no sabe que puedo manipular su contabilidad y que este imperio se puede desplomar en esta misma noche. Bueno, entonces, ¿qué, mi amor? ¿Seguimos esperando un favor del destino? Buenos días. ¿Algo más que van a pedir o solamente el vino? ¿Tú quién eres? No te había visto en este turno. Mucho gusto, señora. Soy Amanda. El señor Darwin me contrató hace 3 días. Escúchame bien, Amanda. El dueño de este restaurante es mi esposo. No me gustan los chismes, ni mucho menos las empleadas curiosas que les gusta observar la mesa del fondo. Solo cumplo con mi trabajo, señora. Tu trabajo es servir y cerrar la boca. Mientras te quedes callada y no digas nada de lo que viste o escuchaste, te recompensaré muy bien. Con eso dudo mucho que quiera decir algo. ¿En qué estábamos? Brindemos. Salud. Buenos días. ¿A dónde vas? No puedes pasar. ¿Pero por qué? Lo siento, señorita, pero el sistema la bloqueó hace 10 minutos. Órdenes de administración. 4 meses sin paga. Y sin pago no hay acceso. A ver, debe haber algún error. El pago se hizo hace 3 días. Mi esposo, él se encargó personalmente de hacer la transferencia. ¿Lo ve? 4 meses sin pago. Señor, por favor, tengo un examen clínico decisivo hoy. Por favor, ayúdeme. Mi esposo se encargó de los pagos de este semestre y me juró que todo estaba al día. Aquí no importa quién prometió pagar, señorita. Las órdenes son claras. No importa si es el último semestre. Puede retirarse. Señor.
Deje su mensaje en el buzón de voz. Roger, estoy en la universidad y no me dejan pasar. Dicen que debo 4 meses. 4 meses, Roger. Amanda, aquí está el pago extra de los trabajadores de esta semana. Asegúrate que todos firmen antes de salir. No quiero errores contables esta vez. Claro que sí, señor, no se preocupe. Todo está en orden. Gracias por la confianza. ¿Araceli? ¡Araceli! Cuando te llame te acercas. No sabía que vendrías hoy. Pensé que estarías en la casa de tu madre. Mi amor, como siempre, tan controlador. Estaba realizando una entrevista de trabajo. ¿La entrevista? ¿Era hoy? Sabía que te ibas a olvidar. Te presento a Roger, el nuevo mesero que se va a encargar esta área. Buenos días, señor. Araceli ha sido muy clara sobre los estándares de este lugar y espero estar a la altura de lo que usted espera de su personal. Yo no recuerdo haber autorizado ninguna contratación esta semana. Pero si mi esposa dice que eres capaz, entonces tendré que darte una oportunidad. No te molestes, Darwin. Es una contratación temporal. Yo me encargo de los detalles administrativos. Además, estás muy estresado, mi amor. Yo me encargo de que haga bien su trabajo. Perfecto. Entonces espero un excelente servicio. Amanda, por favor, le entregas un uniforme al joven. Me retiro. Araceli, eso estuvo cerca. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Soy Carla, la enfermera. Le ayudé esta mañana en el bus. Usted me dio su tarjeta. Lo recuerdo perfectamente. Yo nunca olvido una deuda, mucho menos cuando involucra mi propia vida. ¿Por qué me llamas, Carla? ¿Ocurrió algo? Me quedé sin acceso a la universidad por un pago que mi esposo tenía que cubrir. ¿Y qué necesitas? Necesito dinero inmediato para salvar mi semestre y un trabajo donde pueda cubrir lo que me falta para terminar mi carrera. Tranquila, Carla. Todo tiene una solución. Dime, ¿dónde estás para ir a recogerte? Saqué el auto del taller. Estoy en el parque lineal. Aquí lo espero. Perfecto. En 5 minutos llego. Dime, Carla. Ya estoy aquí. ¿Para qué soy bueno? Por ahora solo quiero hablar con alguien. Siento que mi mundo se va de picada. Pero empieza desde cero. En mi restaurante necesitamos gente honesta. Gente como tú, para la buena atención al cliente. Si quieres, ese puesto es tuyo. Acepto el trabajito. Necesito pagar mi semestre y no puedo darme el lujo de derrumbarme. Eso es. No rendirse es de valientes. Y tú lo eres. Dime, ¿quieres algo de beber, comer o que te lleve a tu casa? Muchas gracias. Un juguito y una fundita de papas, algo sencillo. Bien, regresa enseguida. Gracias. Imposible.
Seguramente es porque estás estresada, Carla. Debe ser algo importante. Darwin. ¿Qué pasó, Carla? Pareciera que viste un fantasma. No, es solo que olvidaste tu celular y te están llamando. Creo que es urgente. Es mi esposa. Seguramente pasó algo en el restaurante. Entonces ve, yo estaré ahí mañana tempranito. Claro que sí. Te veo mañana. Y ya no estés triste. Esto es tuyo. Gracias. ¿Aún sigue aquí? Amor, Hola, mi vida. ¿qué haces aquí? Pensé que estarías en casa. Quedé en salir con mis amigas a dar una vuelta. ¿Y ese auto qué? Pues como te demorabas mucho, le pedí a una amiga su auto. Pero es un hombre el que está conduciendo. Ah, bueno, es que le pedí al empleado, a Roger, que me lo vaya a ver al auto y me lleve. Vaya, qué comedido, ¿no? Y amor, no empieces. Solo está siendo atento con su jefa. Bueno, entonces nos vemos más tarde. Vuelta me diste la mejilla. ¿Qué te pasa, Araceli? Amor, es que me acabo de poner el labial. Ya sabes que el maquillaje es muy caro. Se me despinta. Bueno, está bien. Yo me tengo que quedar porque tengo que hacer algún inventario y un montón de cosas más. Claro que sí, mi amor. Demórate el tiempo que tú quieras. Aló, Carla. ¿Qué pasó? Aquí molestando otra vez. Se olvidó su billetera en la tienda. ¿Qué? Ahora mismo voy. Tranquilo, aquí se la cuido hasta que llegue. ¿Es en serio? Este ricachón tiene plata, negocios. ¿Y aún juega a la lotería? Ese billete es mío. Señor Darwin, no te vi llegar. Pero, con tanto dinero que tienes, ¿para qué juegas a esto? No lo juego. Lo compro para ayudar a la anciana que vende en el semáforo. Entonces, regálamelo a mí. ¿Quién quita y traigo suerte y me ganó el premio gordo? Claro que sí. Es todo tuyo. Lo acepto, pero con una condición. Una condición. Que me dejes invitarte a una comidita en mi casa para prepararte algo rico. En agradecimiento a todo lo que hiciste por mí. El trabajo y el boleto. ¿En serio? ¿Vamos? Claro, mi auto está al frente. Le devuelvo la billete. Bienvenido. Póngase cómodo mientras yo dejo mi mochila en la habitación. Claro que sí. Muchas gracias. Siéntese. Hola. ¿Qué?
¿Qué estás haciendo en mi casa? ¡Suéltame! ¡Roger! ¡Suéltame! Carla. ¿En mi cama? ¿Es en serio, Roger? ¿En mi cama, cobarde? Todo tiene una explicación. No es lo que parece, Carla. ¿Qué es entonces? Carla, Carla. Espera, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Mi vida está arruinada. ¿De qué hablas? Mi esposo. Mi esposo me engaña con una lagartona que tiene dinero. Escucha, no tienes que permitir que ese tipo se dé cuenta que estás devastada. Lo sé. Pero duele mucho. Te entiendo, Carla. Yo estaría así mismo si me lo hacen. Pero cuando cobres el billete, serás una mujer nueva. ¿Cómo está tan seguro que me voy a ganar ese dineral? Ni que tuviera tanta suerte. Porque ese billete es el ganador, Carla. Salió en las redes sociales en la mañana. ¿Qué? ¿Y aún sabiendo eso me lo regaló? Sí. Porque cuando cobres el billete, quiero que te vayas muy lejos y seas feliz. Entonces este billete será para los dos. Pero, ¿por qué me devuelves el billete? Porque este premio no me pertenece. Si va a ser un premio de consolación para mí, que también sea de consolación para usted. No te entiendo, Carla. ¿De qué hablas? La mujer con la que mi esposo me engaña es su esposa. ¿Qué? No, Carla, no. Eso no es posible. Sí lo es. La foto que usted tiene de fondo de pantalla es la misma mujer con la que mi esposo está allí adentro. Sabía que ese mesero era una mentira. Pero no te preocupes, Carla. La van a pagar muy caro. Espérese. No vaya a hacer algo estúpido. Tranquila, Carla. Tú solo cobra el billete y cambia tu vida. No voy a poder vivir tranquila si no le regreso el billete. Muchas gracias por tu honestidad y por tus palabras. Prometo que nos volveremos a ver. Claro que sí. Es lo que me faltaba para seguir adelante y ser una profesional. Todo va a salir bien. Sí. Duele, pero me hace más fuerte. Nos vemos mañana temprano en el restaurante. Hey tú, ¿dónde está mi Darwin? ¿Qué hace aquí? Debería darle vergüenza ser tan cínica. Para ti soy la dueña y señora, no seas igualada. ¿La señora? Tú no tienes mando aquí, Araceli. Es más, te recomiendo que busques un abogado. Porque yo quiero el divorcio. Pero, ¿por qué me dices eso, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Acaso se te olvidó, Araceli? Ya deja de fingir, que lo sé absolutamente todo. Y si tienes un poquito de decencia en tu cara, vete de mi restaurante, cínica. Bien, entonces atente a las consecuencias, porque la mitad de todo esto me pertenece. Carla, fírmame el divorcio. Ya no quiero tener nada que ver contigo. ¿Bien? No hay problema. Pero antes quiero hacerte una pregunta, Roger. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque me enamoré de Carla. Con ella soy un tipo totalmente distinto. ¿Qué? ¿Acaso
¿Está mal enamorarse en estos tiempos? Hoy mismo firmaré esto. Y serás libre. Sí, por favor, date prisa. Estoy desesperado por separarme de ti. Mientras tanto, espera la demanda, Darwin. Y tienes. Ahora largo de aquí, poco hombre traicionero. Gracias, gracias. Por fin soy libre de una don nadie. Solamente la va a usar y exprimir todo lo que tiene. Como lo hizo conmigo. No, mi amor, no la escuches. Solamente está dolida. ¿Pero qué le vas a quitar? Si todo lo que tiene es mío. ¿Qué? ¿Cómo que no tienes nada? No le hagas caso, mi amor. Por ley, la mitad de lo que tiene Darwin es mío. Tienes razón. Aparte de traidora, se quedará con todo lo que no trabajó. ¿Ella sabe del boleto? No. Primero necesito divorciarme. Luego lo cobraré. Prometo darte tu parte. Ay, mi amor, por fin me liberé de esa buena para nada. Sí, recién la encuentro. Ay, no. Mi ex esposo es el que perdía el tiempo contigo ayudándote. Yo no. No, Bessie, tranquila, lo que pasa, sabes que yo vengo en nombre de mi abuela para avisarle que se ganaron el premio mayor. ¿Qué fue lo que dijiste? Sí, pues así como lo escucha. Si ahorita son millonarios, ahorita son el doble, ¿sí me entiende? A ver. Habla claro que no te entendimos. Ya verá, a ver si le explico. Es que lo que pasa es que el otro día mi abuela le vendió al güerito un boleto, ¿sí me entiende? Y ese boleto resulta que salió ganador ayer, pues. Claro. Roger, yo le acabo de pedir el divorcio a Darwin. Vámonos de aquí. Vámonos. Lleve, ya sabes, 2 por 50, 2 por 50, lleve su boleto, ¿sí me entiende? Ya, pues la suerte en $1 por 50, ya. Te lo dije, Carla. Después de una tormenta, siempre vienen cosas mejores. La verdad, por una parte sí y por otra no. Le dejé mi vida. Dejé cosas por ver que él las cumpla. A veces nos cegamos por amor. Mírame a mí. Estuve a punto de dejarle la casa y este restaurante al nombre de ella. Pero lo puse al nombre de mi madre. ¿Qué te pasa, Araceli? ¿No te das cuenta que eso puede ser tomado como agresión a la propiedad privada? ¿Creíste que nunca me iba a enterar? ¿Me querías ver la cara de estúpida? A ver, explícate. No sé de qué me estás hablando. Del premio. Me tienes que dar la mitad. No me esperaba menos de una mujer codiciosa como tú. Pero no vas a recibir un solo centavo de todo ese dinero. Ese billete lo compraste. Te recuerdo que aún estamos casados, así que me pertenece la mitad. Ese billete se lo regalé a Carla, porque ella sí se lo merece. Mentira. Es verdad. Mi amor, entonces somos millonarios. ¿Perdón? Tú y yo no somos nada. Estamos divorciados. Y ese billete me lo regalaron cuando ya nos divorciamos. Y va directito a la caridad. El día en el que cobres tu premio, estaremos ahí para recibir nuestra parte. ¿Tu parte? No tienen vergüenza en la cara. Ella te pidió el divorcio. ¿Y tú, Araceli? Tú solo quieres el dinero. No sabía del premio. Tú no mereces nada. Me fuiste infiel, Araceli. Esa es tu versión, pero el juez me dará la razón. Así que, mi amor, pronto recibiré la mitad del premio. Eres una interesada. Y sobre todo, eres una... Cuidadito con lo que vas a decir, Darwin. Estoy contando los días y las horas para que me des lo que me pertenece.
¿Estás bien? No pensé que Roger fuera tan descarado y cínico de pedirme dinero después de todo lo que hizo. Así son los sinvergüenzas. Pero olvídate de todo eso. Quiero que me ayudes con un favor. ¿Qué favor? Quiero que cobres el billete de lotería por mí. ¿Y yo por qué? Porque si lo cobro yo, aún estando casado, Araceli se va a quedar con la mitad. Y ella no merece nada de eso. Darwin, es arriesgado que pongas tu futuro en manos de una simple trabajadora. No lo sé. Pero por alguna extraña razón, mi corazón me dice que tú eres la persona en que debo confiar. Ay, mire, yo no quiero tener problemas con su esposa. Ya me liberé de uno y no quiero cargar con otro. Escucha, si tú cobras el billete de lotería, te prometo que te daré el 50%. Pero si su esposa ve que yo le deposito el otro 50% a su cuenta, nos va a demandar por fraude. Por eso tengo todo listo. Tú serás la dueña de este restaurante. Y yo estaré en bancarrota mientras lo del divorcio finalice. ¿Te volviste loco, Darwin? Ella no se merece nada. Ni una sola cuchara. De acuerdo. Te voy a ayudar. Solo porque creo que ella no se merece ni la mitad de ese premio. Confío en ti, Carla. ¿Qué sucede? Se supone que ya estás libre. Eso es lo que querías, ¿no? Sí, estoy bien con eso. Él también quería lo mismo. ¿Y por qué estás tan molesta? Porque si me divorcio de Darwin voy a perder mucho dinero. Espera. Se supone que nos íbamos a separar para poder estar juntos. No me digas que ya te estás echando para atrás. ¿Acaso no comprendes? ¿Pero qué vas a saber tú de tener $10 millones en tus manos? A ver, Araceli, ¿y si todo lo que dijo el muchacho de la lotería es mentira? Yo misma le pregunté a Darwin. Él me dijo que le había regalado el boleto a tu ex mujer. Bueno, yo sigo pensando que es mentira. Yo creo que él solamente quiere atrasar el divorcio para acusarte de infidelidad y quedarse con todo. Él no es tan inteligente. Esperemos. Lo del premio aún se puede averiguar. Estoy segura de que Darwin se ganó ese premio. Y nadie, absolutamente nadie, me va a quitar lo que es mío. Señorita Narváez, puede pasar. Tome asiento. Bienvenido a Lotería Nacional. Enseguida le entregaré el cheque con su premio. Muchas gracias. Aquí tiene su cheque, señorita. Y tiene que firmar este documento como constancia de que su premio fue entregado. Muchas gracias. ¿Dónde está Darwin? ¿Pueden salir, por favor? Yo no sé. Sabes perfectamente dónde está. Eres su cómplice. Yo voy a llamar a seguridad. Yo no sé de qué estás hablando. Carla, ¿sabes que puedes ir a la cárcel por todo esto? Mide tus palabras, Roger. Que ya no soy la misma tonta de antes. Mira. Ahora tengo dinero para defenderme de las sanguijuelas que estén por ahí. No le hagas caso, mi amor. Darwin va a usar su dinero. Y no va a quedar ni para rescatarte, meserita.
No es un delito que alguien te regale un billete de lotería, ¿no? Donde quiera que esté Darwin, lo voy a encontrar. Y una cosa más. Que no se te olvide que aún sigue siendo mi esposo. Para que no andes de resbalosa. Vaya. Qué ironía y cinismo. ¿No pensaste lo mismo cuando te revolcaste con este y traicionaste al tuyo? Lávate la boca cuando te refieras a mí. Nadie cambia, ni con todo el dinero del mundo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Vámonos, Roger. ¡Roger! Tú. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Desea la carta? No te hagas la graciosa conmigo. Ve y llama a tu jefe. Usted, señora, no me puede dar órdenes. Es una clienta más. Soy la esposa del dueño. Así que, como vas, te largas a llamar. El señor Darwin ya no es el dueño de este lugar. ¿Cómo? ¿Con quién se fue? ¿Cómo que no es el dueño? Si usted, que es la esposa, no sabe dónde está, peor yo, que soy una simple empleada. Esto no puede ser. Créelo. Y te voy a pedir que te retires de mi local. Gente como tú no es bienvenida. ¿Tu local? Esto no puede ser. ¿Ves que me estoy riendo? No, ¿verdad? Hoy se lo compré a la señora Patricia Castillo. Necesitaban dinero para no perder la casa. Y lo compré. ¿Dinero? ¿Casa? No pierdas el tiempo en llamar a Darwin. Lo último que sé de él es que lo perdió todo. El banco embargó todas sus cosas y quedó en la quiebra. ¿Cómo puede ser eso posible? Hace unos días lo tenía todo. No sé qué decirte. Así que ya conoces la salida. Vaya, vaya. Eres muy buena actuando. Esa mujer no conoce la decencia. Es capaz de lo que sea para quedarse con todo. Sí. Cada día la desconozco más. Pero, para que esto sea más creíble, mi próximo hogar serán las calles de ese lugar. ¿De qué estás hablando? Mientras ella firme el divorcio, viviré en la calle. Que piense que lo perdí todo. Que mi familia me dio la espalda y que estoy en la ruina. No lo sé, Darwin. Todo esto suena muy arriesgado. Ella quería una guerra y la va a tener. Y si quiere dinero, pues que lo trabaje. No comparto con tu idea, pero te voy a seguir ayudando. Ese par no se merece nada. A ver qué hace cuando vea que se queda sin nada. Exacto. Su castigo ya llegó. Pero bueno, por ahora tú te encargarás de este lugar y claro, de tus estudios, por supuesto. Trato hecho, Darwin. Trato hecho. Darwin. Vaya. La verdad, en mi vida he visto un vagabundo más creíble que tú. Todo tiene que salir a la perfección. Tiene que verse real. Tienes razón. Pero te has sometido a todo. Duermes en albergues, comes lo que te da la gente. Ni siquiera dejas que te dé algo. Ese es el objetivo. Que Araceli piense que yo no tengo nada. ¿Hasta cuándo piensas mantener esto, Darwin? Hasta que Araceli se divorcie de mí. Sabes perfectamente que ella nunca lo va a hacer. Aún No. sigue convencida de que el premio es tuyo. Lo va a hacer. La conozco muy bien. Sé que su resignación
es hasta que se acaben los bienes. Me da mucha lástima verte así. Todo por ella, no te lo mereces. Tranquila, Carla. Créeme que esto pronto terminará y todo volverá a la normalidad. Mira, ¿por qué no contratas a un abogado para que te defienda? Tienes la capital para hacerlo. No, Carla, ese no es el objetivo ni el plan. Sé paciente. De acuerdo. Mejor te digo que me gustó mucho conocerte. Y claro, salvar mi vida, obvio. A mí también. Gracias a ti, estoy terminando mi carrera y tengo un buen trabajo. Aún me pregunto, ¿cómo es que terminaste casada con ese tipejo? Es una larga historia. Primero me utilizó y cuando ya no le serví, me desechó. Eso no es verdad. ¿Por qué no? Porque es imposible que cambie a una mujer como tú por Araceli. Pues sí, lo hizo. Hasta que por fin me das la cara, Darwin. Mi amor, qué alegría verte. ¡Qué asco! No te me acerques. Que no ves que hueles a mediocridad. Pero veo que viniste con el traidor. Solamente cuido lo que tú no pudiste. Tú cuidas lo que te conviene, Roger. Espero que nunca te hagan lo que nos hiciste a nosotros. Araceli, el dinero se acaba. A ver, solamente me enamoré. ¿Acaso eso es pecado? ¿Ah, sí? ¿Te enamoraste de ella? ¿O de lo que le puedes sacar? Ese no es el caso. Si tú estuvieras soltera y tú también... Ya. Basta de niñerías. Yo solo vine por una cosa. A retirar lo que me corresponde. Y lo quiero ahora. ¿La mitad de qué? ¿De qué estás hablando, Araceli? De lo que este insignificante cobró. Era obvio. Pero el billete es de ella. Se lo regalé. Eso ni tú te lo crees. Pero tienes de dos. ¿Me das la mitad de mi dinero o nunca te firmo el divorcio? Pero si no tengo nada, ¿acaso no te das cuenta cómo estoy vestido? Mira, solo date cuenta. Vamos a seguir manteniendo la mentira, ¿no? Está bien. Vamos a ver cuánto tiempo dura todo esto. Aquí estaré, si quieres buscarme. Aunque a veces también paso por albergues, o en alguna calle, o debajo del puente. Me tienes que dar lo que me corresponde. Mi dinero. ¿Entendiste? Aún sigue muy convencida que el dinero es tuyo. Ya huele a divorcio. ¿Tú crees? Te noto muy confiado, Darwin. Yo sé por qué te lo digo. Darwin, ¿aún amas a tu esposa? No. La amaba, sí. Pero ahora estoy agradecido que se haya ido de mi vida. Me alegro mucho que no te afecte la separación. Tranquila. ¿Y tú, cuéntame? ¿Cómo estás después de separarte de él? Igual, lo mejor que pude hacer es valorarme primero. Pero ya no hablemos de cosas tristes. Mejor dime, ¿qué sigue? Carla, ven a verme todos los días. No te olvides de mí. Claro que sí, te lo prometo. Eres una mujer increíble, tierna y sobre todo dulce. Vaya, ¿eres un poeta vagabundo? Déjame decirte que eres la única mujer que ha sacado eso de mí. Vendré a verte. No te voy a dejar solo ni un solo día. Eso espero. ¿Qué quieres? Darwin ya no vive aquí. Solo vine a dejar estos documentos. ¿Qué es esto? En el último mes, el banco ha dejado estas notificaciones en el restaurante. ¿Y yo qué tengo que ver con esto?
Los del banco dijeron que la casa del señor Darwin está embargada por falta de pago. Yo no sé nada de eso, ni de él. Así que llévese todo esto. Dijeron que usted es la garante. Así que la dueña, la señora Carla, no quiere que dejen esos documentos en el restaurante. Con permiso. Uf. ¿Cómo que 200,000? Voy a perder mi casa. ¿Qué es ese documento? Una notificación de embargo. ¿Embargo? Sí. Darwin hizo un préstamo para comprar el restaurante. Y yo soy la garante. Me van a quitar mi casa. No, Araceli. Yo te dije que le des el divorcio antes de que esto suceda. Ahora él cómo va a pagar si vive en la calle. Vamos a quedar sin nada. ¿Con qué esas tenemos, Darwin? ¿De qué hablas? Voy a dejar que me quiten la casa. Y la recuperaré cuando me dé la mitad de ese dinero. Araceli, por favor, ya deja tu locura por ese premio. ¡No existe! ¡Nos van a quitar todo! Él no me va a ganar. Sé que tiene ese dinero. Araceli, por favor, entiende. No hay dinero. Fírmale el divorcio. Así salvas la casa y todo lo que tenemos. ¡Te digo que no! O sea que... ¿aún sientes algo por él? Por favor, Roger, no digas tonterías. Al fin un sueño más cumplido. Esto tiene que verlo Darwin, ya que no quiso venir. Levántate de ahí, Darwin. Mi amor, qué gusto volver a verte. Nada de mi amor. Ubícate. Dejaste que el banco embargara mi casa. ¿Yo? Pero si fue tu culpa, Araceli. No te lo voy a dejar tan fácil, Darwin. Yo de ti lo hubiera hecho. Ahora empezaron con la casa, pero después congelarán las cuentas. Ya veremos. Yo misma me encargaré que cuando tengas la cantidad más mínima de dinero, te voy a quitar hasta el último centavo. ¿Entendiste? Araceli, por Dios, entiende. Yo no tengo nada, solo... mírame. Eso no es verdad. Tu ambición y tu codicia te están haciendo perder la cabeza. No me importa, pero no te vas a salir con la tuya. Tú decides, Araceli. ¿Nos divorciamos o pierdes todo lo que queda? No y 1000 veces no. A ver, ya basta, Araceli. Pero... vas a perder todo por tu maldito capricho. ¿Pero qué te pasa, Roger? ¿De qué lado estás? Es verdad. Yo lo di todo por ti. Todo. Pero no pienso seguir contigo si vas a seguir actuando como una desquiciada. Deberías apoyarme, Roger. Contrataremos a los mejores abogados. Lo que él está haciendo es ilegal. ¿Sí? ¿Y con qué piensas pagar? No sé, pediremos dinero prestado o venderemos algo. No, ya no, Araceli. Ya no quiero que me sigas arrastrando contigo. Yo dejé a Carla por ti. Pero a ti solamente te interesa el dinero. Roger, por favor. Se acabó. Tú decides. ¿Es tu obsesión o soy yo? Firma, Darwin. Ganaste. Tomaste la mejor decisión. Lograste salirte con la tuya. Y de la manera más sucia posible. ¿De qué hablas, Araceli? Yo no sé cómo lo hiciste. ¿Cómo perdimos todo en pocos meses? ¿Y para qué saberlo si al final solo te interesa el dinero? Dímelo. Fácil. Respóndele, Darwin. Ya es el momento. Con el premio. Carla es la socia mayoritaria del banco. Solo está recuperando lo que le pertenece. Así que, Araceli, no pierdas el tiempo poniendo una demanda. Me dejaron sin nada. Como tú a mí. Me dejaste sin casa, sin esposo, sin estudios. Solo recuperé lo que es mío.
Es verdad. Tú lo decidiste primero. Se vengaron, ¿no? No. Solo se hizo justicia. Espero no volverlos a ver nunca en mi vida. Lo mismo digo, Araceli. Espero que Roger no te haga lo mismo, ahora que no tienes nada. Una buena noticia después de todo esto. ¿Lo ves, Darwin? Al fin me gradué. Felicidades. Yo sabía que tú lo lograrías. Sí. Esa mujer no sabe lo que se perdió. ¿Tú sigues pensando que aún valgo la pena? Claro que sí. Eres un hombre valiente. Te lo mereces. Tú también te mereces cada logro, Carla. Bueno, ya que todo esto terminó, ¿qué vas a hacer? Primero, iré a ducharme. Segundo, compraré un par de boletos. Y en tercero, me iré de viaje con la mujer más hermosa de todas. ¿Y quién es esa afortunada que irá a conocer otro país? Es la enfermera más linda que conozco. ¿Y por qué quieres viajar conmigo? No sé, quiero conocerte mejor. ¿Por qué una simple mujer como yo? Porque solo un idiota como Roger dejaría escapar una mujer como tú. Gracias, Darwin. Gracias por ayudarme a cumplir una meta, por no soltarme y nunca dejarme sola. Gracias a ti. Bien pudiste obtener el dinero y desaparecer, pero regresaste y me ayudaste. Por eso quiero conocerte mejor. Quiero que nos vayamos muy lejos y empecemos a creer en el amor desde cero. ¿Cómo decirle que no al hombre que hizo posible todo esto? Pero con una condición. Una condición. ¿Sí? Que tú pagues el viaje. Está bien, pero tú me das trabajo en tu restaurante. Así podré pagarlo a cómodas cuotas. Claro que sí.